de nuevo, vamos a ver en este vídeo todo lo que tiene que ver con la curvatura de una función. El concepto no es difícil, al menos como concepto. Si tomamos una función cualquiera, por ejemplo esta, ves que hay, digamos que dos zonas bastante bien diferenciadas. Hay una zona en la que, por decirlo de alguna forma, si colocásemos una bolita aquí arriba, toda la curva queda por debajo de esa bolita, y otra zona en la cual, si colocásemos una bolita, la curva quedaría como rodeando esa bolita. No es esta la mejor de las definiciones, ni mucho menos, pero es la primera para que podamos un poco jugar con ella. Otra definición que podríamos hacer de curvatura es que hay una zona en esta curva que tiene como forma de vaso, forma de cuenco, y otra forma que tiene como forma de montaña, una especie de forma así de U invertida como forma de montaña. Claro, la explicación buena de verdad de esto, ¿cuál es? La curvatura se calcula estudiando qué le ocurre a la segunda derivada de esta función. De forma que cuando la segunda derivada de la función a partir de este punto sea positiva, tu función va a tener forma feliz. Entonces, forma feliz, forma de cara feliz, algo así. Sin embargo, en la zona en la cual la segunda derivada sea negativa, tu función va a tener pinta triste. Pinta triste en el sentido de que si ponemos un smiley, pues tiene esta pinta, ¿vale? Vamos a ponerle los ojos porque si no queda un poco raro, pero la idea es un poco esa. Si la segunda derivada es positiva, tu función tendrá pinta feliz y si es negativa tendrá pinta triste. ¿Y qué ocurre en este punto de aquí? Pues en este punto lo que tenemos es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Aquel punto en el cual cambia la curvatura de la función. Luego veremos un poco más porque esto para mí es de las cosas más interesantes que hay a nivel de estudio de funciones, pero para que se entienda un poco, pues vamos a ver un pequeño ejemplo, algo de este estilo. Si lo que nos piden es estudiar la curvatura, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo que antes, simplemente derivamos la función una vez, derivamos la función por segunda vez y a continuación igualamos a cero la segunda derivada. Es decir, igualamos a 0 6x y lo que nos queda simplemente es que x es igual a 0. Como decíamos antes, x igual a 0 es un posible punto de inflexión, no tiene por qué ser un punto de inflexión, es un posible punto de inflexión y para comprobarlo la idea es muy sencilla, simplemente colocamos una recta, colocamos aquellos puntos en los cuales la segunda derivada sea 0 y los puntos de discontinuidad. En este caso, de nuevo, no hay puntos de discontinuidad, así que simplemente colocamos el punto x igual a 0. Comprobamos un valor cualquiera de la segunda derivada en la parte derecha, por ejemplo el 1, que sería 6 por 1, 6, y nos queda que la segunda derivada es positiva. ¿Qué significa eso? Si la segunda derivada es positiva, tenemos una función que es feliz. Y si nos vamos a menos 1, de nuevo dos opciones, o bien darte cuenta de que esto es una raíz simple, con lo cual cambia de signo automáticamente, si este es más, este es menos, o bien calcula, por ejemplo, qué ocurre en menos 1. 6 por menos 1 es menos 6, te queda negativo, y si es negativo te queda una curva triste. De hecho, esta curva en particular tiene un máximo por aquí, tiene un mínimo por aquí, es sencillo ver que en el 0, 0 también pasa por ahí, y simplemente hace algo así, se dispara por allí, y se viene por aquí abajo. Entonces, aquí estás viendo claramente el punto de inflexión que estaría aquí, curvatura positiva, es decir, feliz por aquí, y curvatura negativa por aquí, positiva así y negativa así. En muchos libros y en muchos sitios le llaman a esto cóncavo y a esto convexo. El problema del cóncavo y convexo es que es complicado determinar desde dónde lo estamos viendo. Por ejemplo, imagínate un vaso, un clásico vaso, puede ser cóncavo o convexo, pues no sé, aquí tengo por ejemplo un vaso de café y este vaso puede ser cóncavo mirado desde aquí o convexo mirado desde aquí. Entonces no es sencillo determinar de forma unívoca, sin dar lugar a interpretaciones, qué es cóncavo o convexo. En otros libros lo que dice es que una es cóncava hacia arriba y otra es cóncava hacia abajo. Tienes que mirar un poco qué te cuenta tu profesor, qué dice tu libro, por ejemplo, o qué dice, pues no sé, buscar alguna información por algún sitio para determinar una cosa o la otra, aunque lo importante es que tengas claro cuál es el concepto de esta cuestión de la curvatura. Claro, nos queda un par de cosillas, lo vamos a contar todo en este vídeo, aunque se nos haga quizá un poco más largo. La primera cuestión es qué ocurriría si la segunda derivada de una función fuese cero. Imagínate cualquier función que la segunda derivada sea cero, bien en un tramo, bien donde sea, pero no estoy hablando de que en un punto en particular sea cero, sino que en todos los puntos sea cero. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Si tomamos, por ejemplo, imagínate una recta, su primera derivada es 3 y su segunda derivada es 0, con lo cual al crear esta recta no se podría poner ningún punto, elegimos un punto cualquiera y la curvatura siempre es 0. ¿Qué significa esto? Que ni es cóncava ni es convexa.
Evidentemente, esta curva que estamos haciendo aquí no es ni más ni menos que una recta y las rectas no tienen curvatura. Entonces, si pasase algo de este estilo, pues simplemente es una función que no tiene curvatura. ¿Qué más podríamos decir aquí? Algo muy importante es lo siguiente. Si tenemos que una función en un cierto punto, la derivada es cero, es un posible máximo o mínimo, entonces pueden pasar dos cosas: que la segunda derivada de esa función sea cero o que la segunda derivada de esa función, vamos a pintarlo bien, que la segunda derivada de esa función sea negativa o que sea positiva. También podría pasar una tercera cosa, y es que esa segunda derivada en ese punto sea igual a cero. ¿Qué pasa en estos casos? Hemos visto que si la segunda derivada de una función es positiva, es porque la función en ese punto es feliz, o lo que es lo mismo, hace algo así. Si es negativa es porque en ese punto hace algo así, y si es cero, pues ya hemos visto que no sabemos muy bien qué está pasando ahí. O sea, podría ser un punto de inflexión, lo más habitual, pero justo en ese punto no podemos determinar cuál es la curvatura de la función. He puesto aquí el ejemplo de las rectas, por ejemplo, pero podría haber un montón de ejemplos más. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si la segunda derivada en un punto es mayor que cero y la primera derivada es igual a cero, tenemos un mínimo. Mientras que si la segunda derivada es negativa, pero la primera derivada es igual a cero, pues entre máximo y mínimo con segunda derivada negativa, tendríamos aquí un máximo. Digamos que va un poco al revés. Claro, ¿esto cómo se puede llevar a un ejemplo real? Pues vamos a irnos al ejemplo anterior, este que hicimos en la parte de monotonía, nos lo vamos a llevar aquí tal cual está, la parte de curvatura, y fíjate que lo que hicimos en este primer paso era derivar la función, igualamos la función a cero para que nos queden los posibles máximos y mínimos, y después hacíamos todo este rollo de la recta y mirábamos a ver si era positiva, negativa o todo esto. Bueno, vamos a imaginar que no queremos hacer nada de esto y queremos determinar si la función tiene un máximo o un mínimo en esos puntos. Pues no tenemos más que calcular la segunda derivada de la función, que será 3 por 2, 6x, este menos 12 desaparece y te queda 6x. Tenemos dos puntos, el menos 2 y el 2. En x igual a menos 2, la segunda derivada es 6 por menos 2, que es menos 12, negativa. Si es negativa, te recuerdo una vez más que es una función triste, pero si es triste, lo que tenemos ahí es un máximo. Ahora bien, en x igual a 2, pues ya lo estarás viendo, espero, la segunda derivada en 2 es 12, que es positiva, y si es positiva hemos visto que la segunda derivada dice que tienes una función feliz. Y si es una función feliz, lo que tenemos aquí es un mínimo en el punto 2. ¿Qué vimos en el vídeo anterior? Pues vimos justamente que en menos 2 había un máximo porque antes de ese punto la función crecía y después decrecía. Y en el punto 2 teníamos un mínimo porque primero la función decrecía y después crecía. ¿Cuál es el método bueno para saber cuáles son los máximos y los mínimos? O bien este de aquí o bien este de aquí. Pero sí es importante saber que en los máximos y mínimos, desde la perspectiva de que la primera derivada sea igual a cero, la segunda derivada será positiva en los mínimos y negativa en los máximos. Y ya por último voy a hacer un pequeño comentario, pero este ya es porque me interesa, te lo puedes saltar si quieres, aunque a mí me parece que es un poco la parte más interesante con diferencia, y es la siguiente. Vamos a irnos aquí, vamos a borrar un poco todo lo que teníamos anteriormente y vamos a colocar una función cualquiera, la que sea, por ejemplo, no sé, algo de este estilo. Incluso vamos a sumarle aquí una cierta cantidad, vamos a poner aquí un más 2, por ejemplo. Claro, vamos a imaginar que esta es la evolución de un alumno con sus notas. Para que fuesen un poco más parecidas a unas notas, habría que multiplicar esto por 2 para que nos queden notas entre 0 y 10. O sea, una cosa parecida a esta, ¿no? De este rollo. Imagínate que esta escala de aquí es el tiempo. Entonces el chaval empezó en este curso, sea cual sea, sacando un 0. Aquí ha sacado un 0. Sin embargo, cuando fue avanzando el curso, en este punto de aquí, no importa este menos 1 que signifique, el chaval está sacando 8. Al avanzar un poco el curso, en el mes 0, sea lo que sea, estaba en 4 otra vez, en el mes 1 sacando 1 y en el mes 2 estaba sacando de nuevo 8. Hay una parte muy importante en las funciones y es que distingas tres cosas: el signo de la función, la derivada de la función y la curvatura de la función. Son tres cosas de las cuales digamos que una mente poco matemática podría entender prácticamente solo el signo. Podría entender que este punto de aquí arriba está más alto que este, con lo cual aquí estás mejor que aquí. Sin embargo, por ejemplo, este punto está más bajo que este, por tanto, aquí estarías peor que aquí. Entonces, como concepto, esto es algo muy sencillo al nivel de estudio del signo de la función. El signo me refiero
cuánto vale la función. Funciones negativas, peor que estar en positivo. Si hablamos de notas, calificaciones, claro, calificaciones negativas no sé si se pueden poner o no, que yo sepa no hay ningún sitio en el que se puedan poner, pero la idea es un poco esa, cuanto más calificación tienes, mejor. Entonces, una persona con poco, digamos, conocimiento matemático podría entender pues simplemente eso, que un 4 es mejor que un 0 y que un 8 es mejor que un 4 y se quedaría aquí. Una persona que ya sabe algo de matemáticas sabe que entre este punto y este punto la derivada de la función es positiva, está creciendo. Entre este punto y ese también, la derivada es negativa, está bajando. Y de aquí para adelante la derivada es positiva. Entonces vamos a pintar estos puntos, por ejemplo, de azul, que son los primeros puntos que hemos hecho aquí, y vamos a situar un par de puntos nuevos. Vamos a colocar un punto, por ejemplo, aquí, y vamos a colocar un punto, por ejemplo, aquí. Y vamos a pintarlos, pues no sé, de rojo para que veas simplemente que son distintos a los anteriores. Queremos estudiar algo distinto a lo anterior. Entonces, ¿qué pasaría con estos dos puntos? Una persona sin mucho conocimiento matemático te diría, bueno, pues que ese chaval y este chaval están bien los dos, están sacando seises y no hay ningún tipo de problemas. Ahora bien, una persona que entienda qué es la derivada te va a decir que no, que este chaval tiene derivada positiva, está creciendo, mientras que este tiene derivada negativa, está decreciendo. Es decir, este tiene un 6, pero lo siguiente que va a tener es un 7, un 8, porque está creciendo. Sin embargo, este tiene un 6, pero lo siguiente es un 5 y luego es un 4. Entonces, alguien con un poquito más de estudios matemáticos sabe distinguir entre este punto y no es lo mismo este 6 que este 6. En uno vas hacia arriba y en otro vas hacia abajo. Claro, ahora viene la parte de verdad interesante porque ahora llegamos a una persona que de verdad sabe matemáticas y se sitúa, por ejemplo, un punto aquí y sitúa, por ejemplo, un punto aquí. Por ponerte el caso, vamos a pintar estos dos puntos, por ejemplo, de verde, para que veas un poco qué significa todo este asunto. Una persona con pocos conocimientos matemáticos, por supuesto, dirá que este punto es mejor que este, porque este es un punto que está casi cerca del 8 y este es un punto que está casi cerca del 0. Entonces, este alumno es mejor que este. Y es verdad, este alumno es mejor que este, pero en la evolución del alumno hay que ver si esto es bueno o esto es bueno. Entonces, a primera aproximación, esto es bueno y esto es malo. ¿Qué pasa con la derivada? Una persona que sepa derivadas te dirá que esto es bueno, pero cuidado, porque está bajando, y que esto es malo, y además de eso está bajando. Es decir, esto es malo, malo, y esto es bueno, malo, en cuanto a que bueno porque está arriba, pero malo porque está bajando. Es decir, esta persona lo siguiente que hará será sacar menos nota y a ver dónde acaba, y esta persona que ya está mal, lo siguiente que hará es sacar todavía peor nota. Vamos a ampliar un poco para que se vea todavía mejor. Entonces, como decíamos, una persona con pocos conocimientos te diría que esta persona está mejor que esta, o en este momento está mejor que en este, lo cual es cierto. Aquí está cerca del 8, aquí no. Persona con un poco más de conocimientos con la derivada te diría que este está bien, pero va a ir a peor, y este está mal y encima va a ir a peor. O sea, este es para matarlo directamente sin más. Pero claro, ahora llega la persona que sí que sabe algo más de matemáticas y lo que te voy a decir con la segunda derivada es que casi prefiero este punto que este de aquí. ¿Por qué? Este punto está en una situación en la cual la derivada cada vez va a menos. Es decir, aquí tienes la derivada creciendo, va yendo a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, y la evolución va cada vez a peor. Es decir, este alumno no solamente está bajando, sino que cada vez está bajando más. Ahora bien, ¿qué le pasa a este alumno? Que es verdad que está bajando, pero cada vez baja menos. Es decir, no solamente está así, sino que el siguiente punto sigue bajando, pero baja menos, luego baja menos, luego baja menos, y en algún punto va a empezar a remontar el vuelo y a tirar para arriba. Este no. Incluso aunque estuviese aquí, fíjate, esta persona para mí no está necesariamente mejor que esta persona de aquí. ¿Por qué? Es verdad que es positivo, es verdad que está cerca del 8, es verdad que la derivada es positiva, está mejorando cada vez más, ahí va mejorando su nota, pero cada vez mejora menos. Si en un mes pasas de un 6 a un 7, el siguiente mes pasas de un 7 a un 7,5 y el siguiente de un 7,5 a un 7,6, siempre estás mejorando, pero la mejora cada vez es a menos. Imagínate ese ejemplo, de un 7 pasas a un 7,5, de un 7,5 pasas a un 7,6, lo normal es que lo siguiente que ocurra sea que tengas un 7,5 y lo siguiente es que tengas un 7. Hay una desevolución en este alumno. Aquí suma 0,5, aquí suma 0,1 y aquí ya está bajando 0,1 y bajando 0,5. Sin embargo, tú imagínate un alumno, por ejemplo, que está en un 4,
su siguiente nota es un 3,5 y su siguiente nota es un 3,4. Es verdad que está mal, está suspendiendo, es verdad que está cada vez a menos, porque aquí ha perdido medio punto, aquí ha perdido 0,1 puntos, pero lo que observaría una persona que es capaz de ver la curvatura es que el empeoramiento del alumno cada vez es menos empeoramiento. Entonces, lo que yo ya podría intuir es que a lo mejor el siguiente paso de este alumno es quizá estancarse en 0,4, es decir, un más 0, y a lo mejor ya el siguiente es un 3,8, es decir, que sube 0,4 y no te extrañe que a lo mejor el siguiente paso de este alumno sea sacar un 4,5, es decir, que suba 0,7. En esta evolución tienes que el siguiente paso, casi con toda seguridad, va a ser, por ejemplo, pues no sé, un 6 o una cosa así, porque estamos viendo una evolución muy positiva, pese a que inicialmente estaba suspendiendo casi hasta el final. Sin embargo, este otro alumno, que parecía que estaba muy bien, todo aprobado, la siguiente parte de la evolución, lo normal, si aquí está en menos 0,1, el siguiente es menos 0,5, no te extrañe que el siguiente paso sea perder un punto y nos situamos en un 6. Y con esto acabo un poco ahora el comentario final. ¿Qué le pasaría a estos dos alumnos si le damos un mes más de curso? Una persona con pocos conocimientos te diría que los dos están prácticamente iguales. Una persona que tenga ya ciertos conocimientos y comprenda un poco todo el tema de la derivada, segunda derivada, curvatura, te va a decir que lo normal es que este acabe en un 8 o en un 9 a la vista de la evolución porque está en curvatura positiva y lo normal es que este pues igual acabe suspendiendo el curso porque el siguiente paso no es 7,65. El siguiente paso es que si aquí ha bajado 0,5 viniendo de 0,1 y aquí ya ha bajado 1, lo normal es que el siguiente sea a lo mejor menos 2 o menos 3 o algo así, porque está en picado, es decir, está bajando cada vez bajando más. Claro, no entraré mucho en este detalle ahora, pero por ejemplo, todo el tema de las curvas del coronavirus y todo ese tipo de cosas, lo que ocurría era justamente una cuestión parecida a esta. No nos interesaba tanto que hubiese muchos contagios, ni siquiera nos interesaba que los contagios estuviesen subiendo o bajando, sino lo que más interesaba para poder estudiar si la pandemia estaba siendo controlada o no, era justamente si estábamos en curvatura negativa o en curvatura positiva. ¿Por qué? De aquí a aquí puede que haya muchos contagios, no lo sé, aquí puede haber 100 y aquí 200, pero lo que importa es que si de aquí a aquí hay 200, probablemente la diferencia de aquí a aquí sean 100, de aquí a aquí sigan 100 y a partir de ahí empiece a bajar, a bajar, a bajar hasta abajo. Claro, lo preocupante es cuando pasan cosas como esta, no tanto porque estén bajando los contagios, pueden estar bajando los contagios, pero si estamos en curvatura positiva, significa que antes o después empezarán a subir y tenemos un problema. Por eso había muchas veces que mucha gente no entendía lo que tiene no saber matemáticas, es normal, no todo el mundo tiene por qué saber, por eso hay gente que sabe de ciencia, de matemáticas, todo ese tipo de cosas, y mientras que había veces que los contagios estaban bajando y había una preocupación a nivel médico, otras veces con los contagios subiendo no había preocupación a nivel médico. ¿Por qué? Porque aquí la segunda derivada es negativa y aquí la segunda derivada es positiva, es decir, aquí va a remontar y aquí va a disminuir. Por eso aquí no era tan preocupante y aquí sí lo era. Con esto cerramos ya el vídeo de curvatura. Ahora, por supuesto, lo que queda hacer es un montón de ejemplos. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.